¿Cómo están mis hermanos en Cristo? Hoy es el 16 de enero y bienvenidos al escrutinio bíblico de este día glorioso. Mis hermanos, la humildad es la llave que abre nuestra mente para aprender de otros. Pero qué mejor que aprender de las Sagradas Escrituras. La Biblia es el libro de la vida y en este se encuentra el tesoro de la vida eterna. En la lectura de hoy, Jacob tiene su encuentro con su hermano Esaú en el Antiguo Testamento. Pasemos al libro de Génesis, capítulo 32 al versículo 13 y el capítulo 34 al versículo 31. Seguiremos leyendo del libro de Mateo en el Nuevo Testamento, capítulo 11, versículos 7 al 30, Salmos 14 del 1 al 7 y Proverbios 3 del 19 al 20 de la Biblia de las Américas. Y pasó la noche allí. Entonces de lo que tenía consigo escogió un presente para su hermano Esaú: 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas criando con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10 asnos. Y los entregó a sus siervos cada manada aparte. Y dijo a sus siervos: Pasad delante de mí y poned un buen espacio entre manada y manada. Y ordenó al primero diciendo: Cuando mi hermano Esaú te encuentre y te pregunte diciendo: ¿De quién eres y a dónde vas? ¿Y de quién son estos animales que van delante de ti? Entonces responderás: Son de tu siervo Jacob. Es un presente enviado a mi señor Esaú, y he aquí, él también viene detrás de nosotros. Ordenó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras las manadas, diciendo: De esta manera hablaréis a Esaú cuando lo encontréis, y diréis: He aquí tu siervo Jacob también viene detrás de nosotros. Pues dijo: Lo apaciguaré con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá me acepte. El presente pasó pues delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Y aquella misma noche se levantó y tomó a sus 2 mujeres, y a sus 2 siervas, y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Jaboc. Los tomó y los hizo pasar el arroyo, e hizo pasar también todo lo que tenía. Jacob se quedó solo, y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo, y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Entonces el hombre dijo: Suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió: No te soltaré si no me bendices. Y él le dijo: ¿Cómo te llamas? Y él respondió: Jacob. Y el hombre dijo: Ya no será tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: Dame a conocer ahora tu nombre. Pero él respondió: ¿Para qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y Jacob le puso a aquel lugar el nombre de Peniel, porque dijo: He visto a Dios cara a cara, y ha sido preservada mi vida. Y le salió el sol al cruzar Peniel, y cojeaba de su muslo. Por eso hasta hoy los hijos de Israel no comen el tendón de la cadera que está en la coyuntura del muslo, porque el hombre tocó la coyuntura del muslo de Jacob en el tendón de la cadera. Y alzando Jacob los ojos miró, y he aquí, Esaú venía y 400 hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y a las 2 siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Y él se les adelantó y se inclinó hasta el suelo 7 veces antes que llegó cerca de su hermano. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó, y echándose sobre su cuello lo besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo: ¿Quiénes son estos que vienen contigo? Y él respondió: Son los hijos que Dios en su misericordia ha concedido a tu siervo. Entonces se acercaron las siervas con sus hijos y se inclinaron.
Lea también se acercó con sus hijos y se inclinaron, y después José se acercó con Raquel y se inclinaron. Y dijo Esaú: ¿Qué te propones con toda esta muchedumbre que he encontrado? Y él respondió: hallar gracia ante los ojos de mi señor. Pero Esaú dijo: tengo bastante, hermano mío, sea tuyo lo que es tuyo. Mas Jacob respondió: no, te ruego que si ahora he hallado gracia ante tus ojos, tomes el presente de mi mano, porque veo tu rostro como uno ve el rostro de Dios, y favorablemente me has recibido. Acepta, te ruego, el presente que te he traído, pues Dios me ha favorecido, y porque yo tengo mucho. Y le insistió, y él lo aceptó. Entonces Esaú dijo: pongámonos en marcha y vámonos, yo iré delante de ti. Pero él le dijo: mi señor sabe que los niños son tiernos, y que debo cuidar de las ovejas y las vacas que están criando. Si los apuramos mucho, en un solo día todos los rebaños morirán. Adelántese ahora mi señor a su siervo, y yo avanzaré sin prisa, al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor en Seir. Y Esaú dijo: permíteme dejarte parte de la gente que está conmigo. Pero él dijo: ¿para qué? Halle yo gracia ante los ojos de mi señor. Aquel mismo día regresó Esaú por su camino a Seir. Y Jacob siguió hasta Sucot, y se edificó una casa, e hizo cobertizos para su ganado. Por eso al lugar se le puso el nombre de Sucot. Y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando vino de Padam Aram, y acampó frente a la ciudad. Compró la parcela de campo donde había plantado su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y levantó allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Y salió Dina, la hija de Lea, a quien éste había dado a luz a Jacob, a visitar a las hijas de la tierra. Y cuando la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de la tierra, se la llevó y se acostó con ella y la violó. Y él se prendó de Dina, hija de Jacob, y amó a la joven y le habló tiernamente. Entonces Siquem habló a su padre Hamor diciendo: consígueme a esta muchacha por mujer. Y Jacob oyó que Siquem había deshonrado a su hija Dina, pero sus hijos estaban con el ganado en el campo, y Jacob guardó silencio hasta que ellos llegaron. Entonces Hamor, padre de Siquem, salió a donde Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob regresaron del campo al oírlo, y aquellos hombres se entristecieron y se irritaron en gran manera, porque Siquem había cometido una infamia en Israel, acostándose con la hija de Jacob, pues tal cosa no debe hacerse. Pero Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquem anhela a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Enlazaos con nosotros en matrimonios, dadnos vuestras hijas y tomad las nuestras para vosotros. Así moraréis con nosotros, y la tierra estará a vuestra disposición. Habitad y comerciad y adquirid propiedades en ella. Dijo también Siquem al padre y a los hermanos de ella: si hallo gracia ante vuestros ojos, os daré lo que me digáis. Pedidme cuanta dote y presentes queráis, y os daré conforme a lo que me digáis, pero dadme a la joven por mujer. Pero los hijos de Jacob respondieron a Siquem y a su padre Hamor con engaño, y les hablaron porque Siquem había deshonrado a su hermana Dina. Y les dijeron: no podemos hacer tal cosa, dar nuestra hermana a un hombre no circuncidado, pues para nosotros eso es una deshonra. Solo con esta condición os complaceremos, si os hacéis como nosotros, circuncidándose cada uno de vuestros varones. Entonces sí os daremos nuestras hijas, y tomaremos vuestras hijas para nosotros, y moraremos con vosotros y seremos un solo pueblo. Pero si no nos escucháis y no os circuncidáis, entonces tomaremos a nuestra hija y nos iremos. Y sus palabras parecieron razonables a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor.
El joven pues no tardó en hacerlo porque estaba enamorado de la hija de Jacob, y él era el más respetado de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y su hijo Siquem vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los hombres de la ciudad diciendo: Estos hombres están en paz con nosotros. Dejadles pues morar en la tierra y comerciar en ella, porque ved, la tierra es bastante amplia para ellos. Tomemos para nosotros a sus hijas por mujeres y démosles nuestras hijas. Mas solo con esta condición consentirán ellos en morar con nosotros, para que seamos un solo pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, como ellos están circuncidados. ¿No serán nuestros su ganado y sus propiedades y todos sus animales? Consintamos solo en esto, y morarán con nosotros. Y escucharon a Hamor y a su hijo Siquem todos los que salían por la puerta de la ciudad. Y fue circuncidado todo varón, todos los que salían por la puerta de la ciudad. Pero sucedió que al tercer día, cuando estaban con más dolor, dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y entraron en la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón. Y mataron a Hamor y a su hijo, Siquem, a filo de espada, y tomaron a Dina de la casa de Siquem y salieron. Después los hijos de Jacob vinieron sobre los muertos y saquearon la ciudad, porque ellos habían deshonrado a su hermana. Y se llevaron sus ovejas, sus vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad, y lo que había en el campo. Y se llevaron cautivos a todos sus pequeños y a sus mujeres, y saquearon todos sus bienes y todo lo que había en las casas. Entonces Jacob dijo a Simeón y a Leví: Me habéis traído dificultades, haciéndome odioso entre los habitantes del país, entre los cananeos y los fereceos. Y como mis hombres son pocos, ellos se juntarán contra mí, y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos dijeron: Había de tratar él a nuestra hermana como a una ramera. En el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, capítulo 11, versículos 7 al 30. Jesús habla de Juan el Bautista. Mientras ellos se marchaban, Jesús comenzó a hablar a las multitudes acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? Un hombre vestido con ropas finas. Mirad, los que usan ropas finas están en los palacios de los reyes. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y uno que es más que un profeta. Este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo conquistan por la fuerza, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptarlo, él es Elías, el que había de venir. El que tiene oídos que oiga. Pero ¿con qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas, que dan voces a los otros, y dicen: os tocamos la flauta, y no bailasteis; entonamos endechas, y no os lamentasteis. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos.
Entonces comenzó a increpar a las ciudades en las que había hecho la mayoría de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por eso os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás elevada hasta los cielos? Hasta el Hades descenderás. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta hubiera permanecido hasta hoy. Sin embargo, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo hablando Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Salmos 14, del 1 al 7. El necio ha dicho en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, han cometido hechos abominables. No hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, a una se han corrompido. No hay quien haga el bien, ni hay ni siquiera uno. ¿No tienen conocimientos todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comieran pan, y no invocan al Señor? Allí tiemblan de espanto, pues Dios está con la generación justa. Del consejo del afligido os burlaríais, pero el Señor es su refugio. Oh, si de Sión saliera la salvación de Israel. Cuando el Señor restaure a su pueblo cautivo, se regocijará Jacob y se alegrará Israel. Proverbios 3 del 19 al 20. Con sabiduría fundó el Señor la tierra, con inteligencia estableció los cielos, con su conocimiento los abismos fueron divididos y los cielos destilan rocío. Mis hermanos, el Señor es nuestro pastor, y nada nos faltará. Así dice uno de los salmos más conocidos de la Biblia. Confiemos en nuestro Padre Celestial, y nuestra vida estará segura. Les habló Manuel. Escuche la Biblia Diaria. Es una producción de Brazoswood Ministries en Houston, Texas. Llegamos a usted desde la ciudad espacial del mundo para glorificar el nombre de Dios. Que Dios le bendiga.